Masejet Nazir Daf Jafea Mudalev 25a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. Dice la Gemara, Hayulo Ma'otze Tumim y Plulindaba. Nosotros mencionamos en la Baraita y en la Mishnah una persona que tiene que, por ejemplo, traer unos korbanot para Nazir, ¿sí? Para el final de su proceso de Nazir. Y designa un monto de dinero general para sus tres korbanot. ¿Cuáles son los korbanot de Nazir? Hatat, Ola y Shelamim, ¿sí? Ahorita lo designó de manera general, o sea, no especificó este monto para Hatat, este monto para Olá y este monto para Shelamim, sino dijo, no, todo este monto para los korbanot en general. Uno de esos incluye Hatat, obviamente, pero no lo mencionó claramente, sino es general. En este caso, si la persona se murió y no alcanzó a traer los korbanot con ese dinero, ¿qué hay que hacer con ese dinero? Mencionamos en la Baraita y en la Mishnah, y Plu Lindava. Se agarra ese dinero y con todo ese dinero se compra ¿qué? Korbanot para Olá, de donación, de Nedavá, ¿sí? De buena voluntad. Aclaro, aunque mencionamos también anteriormente que cuando hay un dinero específico para Hatat, el dinero específico para Hatat, si al final se murió la persona, se tira el Yamamelach y no se puede tener provecho. Aquí, ya que no fue especificado, decimos de qué, y Plulindabá son para Nedabá y no es necesario tirar el Yamamelach. Pregúntale a la Gemara, ¿por qué no es necesario tirar el Yamamelach? Baalot me Hatat meorabim bahem. Al fin y al cabo, también si fue general y no especifiqué para Hatat, pero no hay duda que dentro de todo este monto, que está también Hatat, entonces debería ser que esa parte debería ir para ¿dónde? Para Yamamelach. Entonces, ¿por qué tú me dices que en este caso todo va para Olad Nedavá? Amar Rabbi Yohanan, halajá y benazir. Dice Rabbi Yohanan, tienes toda la razón, buena pregunta, pero es una halajá le Moshe mi Sinai, que es halajá le Moshe mi Sinai, una halajá que Moshe recibió en el monte de Sinai, que en Nazir específicamente unas monedas que fueron generalizadas y no fueron especificadas, inclusive que dentro de ese general fue que hay hatat, no aplica que va para Yamamelach. Entonces tiene razón, debería ir para Yamamelach según la lógica, pero es halajá le Moshe mi Sinai. Segunda explicación de Resh Lakish amar, lejón nidrem o lejón nidvotam, Torah ambra, mutar neder y elendaba. Dice el Resh Lakish, no es alajá la Moshe Misinai, sino es Gezerat HaKatuv. No lo aprendemos, que no se lo dijeron a Moshe, sino está escrito en la Torah, claramente. ¿Sí? Resh Lakish viene y nos dice, está escrito respecto a Korban Olá, lejón nidrem o lejón nidvotam. ¿Y cómo explicamos esto nosotros? Lo que te queda del neder, o sea, lo que te comprometiste a dar y al final no se pudo usar, como por ejemplo el caso de aquí, que te comprometiste a dar un monto general y al final no se pudo usar porque se murió la persona, yehe lindava. Se lejó el nidrehem, todo lo que hay de un neder, todo lo que hay de una promesa pendiente que no se pudo cumplir, ulejón nidvotam, va a ser de nedava. Entonces es que Zerat HaKatuv, básicamente es la misma idea. La respuesta anterior, la pregunta es, ¿qué es la misma idea? Que efectivamente, según la lógica, debería ser que sí va para Yamamelach la parte de Hatat, solo que según la primera explicación es alajá la Moshe mi Sinai, que no es así. Moshe lo recibió en Sinai. Y Resh Lakish dice de qué no Moshe lo recibió en Sinai, sino está escrito claramente en el versículo que acabamos de ver, se llama Gezerat HaKatuv. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente: Bishamar Rabbi Yohanan damar lajai benazir, antu leaji setumin in meforashim lo. El Resh Lakish, lejón y de mejor y dotam, maira setumin afinu meforashim. Pregunta la Gemara, según la explicación de Rabbi Yohanan, dice que dice que es alajá la Moshe Sinai. Entiendo que esto aplica nada más cuando fueron en dinero general y no en dinero específico. ¿Por qué? Porque puede ser que toda la alajá Moshe Sinai que Moshe recibió es únicamente en dinero general y no específico. Entonces entiendo la diferencia. Pero según Resh Lakish, que la fuente es el versículo, el Gezerat HaKatuv que acabamos de mencionar, en el versículo no hay nada que nos insinúa que está hablando en un caso de dinero general y no específico. Entonces, ¿por qué no aplica también en específico esta regla? Que si al final no se cumplió, tiene que ir también para Nedavá. No, pero tú me dices que en específico, según todos, va Hatat, si hay parte de Hatat va para Yamamelach. ¿Por qué? Responde la Gemara, amarraba, meforashim lo matzitamart. Kvar paska tane de Rabbi Ishmael. Ra kodashecha asher yihu lecha undarecha. Bevlade kodashim uturatam hakatum medaber. Umata kanatam. המקום אשר יבחר השם, תיסעו באת למקום אשר יבחר השם, יכול יעלם לבית הבחירה, וימנע מהם מים ומזון בשביל שימותו, תלמוד לומר, ועשית עולותיך, הבשר והדם. לומר לך, כדרך שאתה נוהג בעולה, נהוג בתמורתה, כדרך שאתה נוהג בשלמים, נהוג בבלעדיהם. יכול הבלד חטאת ותמורת השם, כן, תלמוד לומר, que está escrito rak kodashecha, la palabra rak. Sí, diría Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, eno tzarich. Haré Omer, Asham hu, beavayato yehe. Dice la Gemara lo siguiente. ¿Cuál es tu pregunta? Vamos a repetir la pregunta para entender la respuesta. ¿Sí? La pregunta es, según Resh Lakish, que es Gezerat HaKatuv, del versículo que está escrito, lejón nidrem lejón nidvotam, ¿por qué tú me dices que esto aplica nada más cuando el dinero fue comprometido de manera general y no específico? También específico, debería ser así. ¿Cuál es la diferencia? Dice la Gemara, no podemos decir eso.
No podemos decir que en el caso específico vaya para Nedabá. Cuando fue específico y partes Hatat, tiene que ir ¿para dónde? Para el Yam HaMelech, para el mar muerto. ¿Por qué? Porque en la Baraitá sí está escrito que efectivamente si hay en la Baraitá que voy a mencionar a continuación, podemos aprender que si hay un Hatat que ya se designó un animal como Hatat y no se le puede hacer Corbán, ¿sí? Hay que matarla. O sea, no hay que matarla, hay que dejarla morir. Y no se puede traer como Lat Nedabá, no existe. Y de la misma manera que está escrito en la Baraitá que efectivamente un animal Hatat no se puede hacer como Lat Nedabá, pues automáticamente tenemos que decir que también un dinero específico de Corbán Hatat no se puede convertir en Lat Nedabá. Entonces cuando es específico no podemos decir que no vaya a Mela, sino vaya para Lat Nedabá, no hay esa posibilidad. Por eso tenemos que decir obligatoriamente que todo el versículo que dice Lejón y Mejón y Totam está hablando únicamente en dinero general y no específico. ¿Qué está escrito en la Baraitá? ¿Qué es lo que dice la Baraitá? La Baraitá es de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dice así, está escrito en el versículo respecto a Corbán, Olá y Shelamim. Está escrito así, Rak Kodasheja Asher Yuleja Undareja, Tisa Ubata Lamakom Asher Yivcha Hashem. Aparentemente este versículo me habla de, no aparentemente, seguro este versículo me habla de Olá y Shelamim. Y me está insinuando las leyes de Olá y Shelamim, pero un segundo, no es necesario, porque ya las leyes de Olá y Shelamim fueron dichas previamente. Este versículo está adicional. ¿Qué nos viene a enseñar este versículo? Dice la Baraitá, nos viene a enseñar los hijos y los cambios de estos korbanot. O sea, ¿qué pasa si cuando uno hizo un Olá o un Shelamim y cuando lo designó y lo voy a traer korban, estaba embarazada, tuvo un hijo? ¿Qué hay que hacer con ese hijo, con el Vlad, con el feto? Sí que nació. O yo cambié ese korban, dije, ¿sabes qué? Di uno para Olá o para Shelamim y después vine y di, o para Shelamim y después vine y dije, en cambio del primero. La regla es que también el segundo y también el primero crean Kadosh. Entonces, el versículo extra nos viene a insinuar cuál es el proceso en el hijo del Olá y Shelamim designado originalmente y en el cambio del Olá y Shelamim que designa originalmente. ¿Qué hay que hacer con esos? Mata Kanatam. Dice la Gemara, la solución para ellos es que hay que traerlos al Bet HaMikdash. Tisau bata el Amakom Asher Yivcha Hashem. Nos traerás al lugar de Hashem, o sea, al Bet HaMikdash. Pero puede ser que uno tiene que traerlo al Bet HaMikdash y no hacerle sacrificio, sino dejarlos morir. Dice, no puede ser, está escrito Veasita Oloteja, en la continuación del versículo, el próximo versículo está escrito Veasita Oloteja, ese mismo versículo que está hablando de los hijos y de la temurá, es el cambio, vamos a llamarle temurá. Está escrito Veasita Oloteja, Basar Veadam, Lisbach Hashem Elokeja, Vedam Zebajeja. Oloteja, ¿qué es? Olá. Y Zebajeja, ¿qué es? Shelamim. Para insinuarte que hay que proceder sobre el Mizbeach, salpicar normal. O sea, que lo que te insinúa que el hijo y la temurá, el Vlad y la temurá, hay que traerlo al Bet HaMikdash, no es para dejarlos morir, sino es para ¿qué? Hacerles sacrificios también y salpicar. Para enseñarte que de la misma manera que tú actúas con el Olá original o con Shelamim original, igualmente actúas con el hijo y con la temurá. Perfecto. ¿Sabes qué? Dice la Baraitá, pero puede ser que esto aplicaría también en el hijo de un Hatat y en el cambio de un Hasham, en la temurá de un Hasham. ¿Y quién te dijo que esto aplica nada más a Olá Shelamim? ¿Sí? ¿Por qué no aprendemos de la misma manera que Olá Shelamim, el hijo y el cambio, decimos que aplica el Vlad y la temurá aplica igual? Pues también los hijos del temurá y Hasham, del Corbán de Corbán de Hasham y Hatat, también temurá y Vlad, también debería ser así. Dice la Gemara, no, está escrito en el versículo primero que mencionamos, Rak Kodasheja, para enseñarte que solamente esto aplica solamente lo mencionado en el versículo. ¿Qué es lo mencionado en el versículo? Olá y Shelamim. Hatat y Hasham no es así. Así opina Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva está de acuerdo con él, pero dice que no es necesario llegar a la palabra Rak, porque respecto a Hasham, sobre todo está escrito Hasham Hu, para enseñarte que nada más el Hasham original, el Hasham Hu, el que está Be'avayato en su estado original, él es el que hay que traerlo al Mizbeach, al Bet HaMikdash. Pero de todas maneras vemos acá, de esta Baraitá, que el hijo de un Hatat, al igual que el Hasham, pero lo que nos importa a nosotros es el Hatat que estamos hablando, ¿sí? No hay que traerlo sobre el Mizbeach, sino hay que dejarlo morir, ¿sí? Y debería ser que igualmente cualquier Hatat que los dueños no lo necesitan. Ahorita, ¿por qué? ¿Por qué el hijo del Hatat hay que dejarlo morir? ¿Por qué hay que dejarlo morir? Porque no necesita para acaparar, porque está el papá, el Hatat, la mamá, si el Hatat que lo traes ya es suficiente. Entonces, ya que el Vlad no necesita para hacer capará, porque ya saliste, entonces por eso hay que dejarlo morir. Sirvía que cada corbán que tú no necesitas para acaparar o que no te sirve la acapará, hay que dejarlo morir. Entonces, cualquier corbán de que también se murió, vamos a decir, el Hatat original, pero se murieron los dueños antes de traerlo, pues hay que dejarlo morir. Y si hay que dejarlo morir, pues obviamente las monedas que fueron designadas específicamente para eso, también hay que dejarlo morir. ¿Cómo se deja morir a las monedas? Tirándolas al Yam HaMelech.
Ahorita la Gemara a continuación va a explicar esta varita que acabamos de leer, pero un poquito más, va a ampliar un poquito más en ella. Dice la Gemara lo siguiente. Katani, Yaholi Alem Leveta Bejira Vimna Mehemayu Mazon Bishvil Shiyamutu. Aclaro nuevamente. Entonces, sí, voy a aclarar otra vez para concluir la respuesta. Entonces, si el hatat es de manera específica, el dinero específico del hatat hay que dirle a Melach, entonces seguro el versículo que nos dice, Lejoni Direm Ejol Nidotam, que nos insinúa que ¿qué? Que nos insinúa de que tiene que ir para Nedabá de Olá y no tirarlo a Yamela, que está hablando en un caso no específico, sino en un caso generalizado. Entonces ya tenemos dos respuestas. ¿Cuál es la fuente? Que en el caso generalizado y no específico, pero generalizado sí, decimos de que el dinero, inclusive que hay parte de eso para Hatat, va para Olá. Primera explicación Rabbi Yohanan, Alajá le Moshe Misinai. Segunda explicación Resh Lakish, que es de Rata Katu. Viene la Gemara y dice lo siguiente: Katani Yaholi Alem Lepeta Bejira Vimna Mahemay Umazom Mishishiamut Talmud Lomar Beasita Oloteja Amay Hablat Hatat Utikmerim Bamita. Dice la Gemara, nosotros mencionamos en la Baraitá de que podríamos haber dicho, ¿sí? Si no tenemos el versículo, de que hay que agarrar al Olay al Shelamim, ¿sí? Y traerlos al Bet Hamikdash y dejarlos morir. Y dice la Baraitá, no decimos eso porque está escrito después en el próximo versículo que tienes que traerlos y hacer el proceso regular. Pero si no hubiese sido por ese segundo versículo, hubiésemos dicho como estábamos pensando que efectivamente también el Olay Shelamim, ¿sí? Los traes y ¿qué? El Vlad y la Temurá, no sé qué, que ya no tiene capará porque ya se murió, ya no es necesario, los traes al Bet Hamikdash y los deja morir. Pregúntale a Gemara, ¿por qué hubiese pensado así? Si todo lo que nosotros decimos, de que efectivamente hay que dejar morir a un corbán, que ya no es necesario, toda la halajá Moshe Misinai es únicamente sobre Hatat. Hay otra halajá Moshe Misinai que te dice que sobre Hatat existe el concepto de dejarlo morir. Pero sobre el resto de los korbanot, por ejemplo, Shelamim y Olá, no existe ese concepto. Entonces, ¿por qué tú hubieses pensado si en este segundo versículo que hubiésemos dicho que también Olá y Shelamim lo trae al Bet Hamikdash para dejarlo morir? ¿Por qué vas a pensar así si todo lo que está escrito es dejarlo morir únicamente en Hatat? Dice, hermano, necesito el versículo. Porque Ilav Krahava Amina Vlad Hatat Bechol Makom. Ulate Kodashim Bepeta Bejira. Kamash Malantelo. Dice la hermana, necesito el versículo. Porque si no hubiese entendido el versículo, hubiese dicho que la halajá Moshe Misinai te dice que el Vlad Hatat, el hijo del Hatat, ¿sí? Del hijo del Hatat que se murió, ¿sí? En cualquier lugar del mundo, en donde esté, no hay que llevarlo al Bet Hamikdash, hay que dejarlo morir en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que nos dice la halajá Moshe Misinai en Hatat específico. Pero el resto de los korbanot también hay que dejarlo morir. ¿Pero dónde? En el Bet Hamikdash. O sea, no hay duda que la halajá Moshe Misinai respecto a morir fue dicho únicamente respecto a Hatat, pero puede ser que fue dicho únicamente respecto a Hatat, que hay que dejarlo morir en cualquier lugar respecto a Hatat nada más. Pero el Olay o Shelamim también hay que dejarlo morir, pero no en cualquier lugar, sino donde el Bet Hamikdash. Puede ser que hubiésemos dicho así. Por eso necesitamos otro versículo para enseñarte que no se deja morir en absoluto, sino el Vlad, el Hatat y la Temurá se procede a hacer el proceso regular. Sigue la Gemara explicando la verdad que mencionamos antes. Katani Yaholas Vlad Hatat Utmurá Shamken Talmud Omarrak Lama Likra Hilgeta que mirela Vlad Hatat de Mitazil Ahanami Ukra le Hasham Hu de Ata. Dice la Gemara, al final de la Baraitá mencionamos de que uno hubiese pensado que de la misma manera que Olay Shelamim, después de que estudiamos Olay Shelamim, el Vlad y la Temurá se hace normal, pues también hubiésemos pensado que el Vlad del Hatat y la Temurá del Hasham también aplicaría así, que no se deja morir, sino se hace el Korban sobre el Mizbeach. Dijimos, no se puede, ¿por qué? Porque está escrito en la Torah Rak, para insinuarte que únicamente Olay Shelamim aplica y no sobre Hatat y Hasham. Dice la ¿para qué necesitas este rak? ¿Para qué necesitas este versículo para decirte que solo Olay Shelamim y no Hatat y Hasham? Aparentemente, tenemos ya una halajá de Moshe Misinai que nos insinúa que el Vlad Hatat tiene que irse a morir. Entonces, inclusive si no tenga la palabra rak, ya tienes una insinuación ¿para qué? Para Hatat de que tienes que dejarlo morir. Dice la Gemara, tienes toda la razón, pero la palabra rak te viene a insinuar, porque la halajá de Moshe Misinai está dicha únicamente sobre ¿qué? Sobre Hatat. Pero Hasham, ¿qué? Por eso necesitamos la palabra rak para insinuarte que también Hasham se deja morir y no se trae como korban. Pregúntale a la pero también ahí tenemos a la Moshe Misinai. También en Hasham tenemos a la Moshe Misinai. Y Hasham nami ilgeta que mirela. Con sheilu behatat meta be Hasham roa. Y ela y milgeta vamina ilgeta ve yakrive lo lihai vale velo klum. Kamashmalan kra de imakrible kaim ale bease. Dice la Gemara pregunta que también en Hasham, korban Hasham, también la Temurá del Vlad, no necesitamos un versículo especial. ¿Por qué? Porque lo podemos aprender de ¿dónde? Lo podemos aprender de la misma halajá de Moshe Misinai, porque la halajá de Moshe Misinai dice así: el hatat hay que dejarlo morir, y cualquier hatat hay que dejarlo morir, ¿sí? La regla es que cuando es korban Hasham, no se puede traer a korban, escuchen bien, no se puede traer a korban Hasham, sino tiene que mandarlo a pastorear hasta que le caiga un defecto y ahí se pueda redimir. Vemos que si la temurá de hatat hay que dejarlo morir, que es uno de los casos que hay que dejarlo morir, pues Hasham automáticamente la halajá es de que ¿qué? De que no se puede traer a korban, hay que dejarlo pastorear hasta que le caiga un defecto y lo pueda redimir después. Vemos aquí que también un korban Hasham en la misma halajá de Moshe Misinai está escrito que no se puede traer a sacrificio en el caso de temurá y Vlad.
Dice la tía es la razón. Pero si hubiese sido por el Alajá Moshe Sinai, en ambos casos, ya sea en Hatat y Asham, hubiese dicho de que efectivamente no se debe hacer Korban, pero si lo hiciste no pasa nada. O sea, el Alajá Moshe Sinai te dice, no le hagas Korban. Lo ideal es no es necesario hacer el Korban, pero si lo hiciste no pasa nada. Por eso la Torah te viene a decir, Rak, para insinuarte que si lo hiciste, no nada más que no pasa nada, sino transgrediste una prohibición AC de la Torah. Sigue diciendo la Gemara Rabbi Akiva Omer no tzarich harem omer Asham hu be'avayato yehe. Lama likra Gemara gemirin la kol shebechatat metabe Asham roa. Al final de la Baraita mencionamos que Rabbi Akiva opina que no es necesario el versículo que dice Rak, sino lo aprendemos del Asham. Respecto a Asham decimos de que no es necesario el versículo Rak, sino de la palabra Asham hu. De ahí aprendemos de que ¿qué? De ahí mismo aprendemos de que el Asham se va a quedar Asham siempre y explicamos de que eso significa que únicamente, mejor dicho, que el único Asham que puedes traerlo al Mizbeach es únicamente el Asham hu, el Asham original, pero el Asham de Temurá y de Vlad no se puede traer para el Mizbeach. Y no necesita la palabra Rak, sino lo aprendemos de Asham hu. Dice la Gemara un segundo, la misma pregunta que hicimos antes. ¿Por qué necesitas la palabra Asham hu? ¿Por qué necesitas ese versículo? Aparentemente sin eso ya tenemos el Alajá Moshe Sinai que nos dice que no se puede hacer un Korban de Asham, de una Temurá y un Vlad, porque la regla es que si la Temurá y un Vlad de un Hatat hay que morirla, hay que dejarla morir, pues el Asham no hay que dejarlo morir, sino que no se puede traer Korban y hay que dejarlo pastorear hasta que le caiga un defecto, pero no se puede traer Korban. Entonces, ¿para qué necesitas el versículo Asham hu? Si lo puedes aprender de qué? Del Alajá Moshe Sinai. Y la Gemara responde diferente. A Hanami, Mejiata Krale de Rab, de Amar Rabuna Amar Rab, Hashem Shinitak le reía Oshchato le Shem Ola Kasher. Tama de Nitak, Halonitak, lo de Amar Kra, Hu Beavayato Yehe. Dice la Gemara, tienes toda la razón. Efectivamente, el concepto, también según Rabbi Akiva, la razón de que un Temurat Hashem o Vlad Hashem no se puede sobre el Mizbeach es el Alajá Moshe Sinai, lo aprendemos, porque el Alajá Moshe Sinai dice que cualquier caso de Korban, de Hatat, que hay que dejarlo morir, en Hashem no se puede hacer Korban y hay que dejarlo pastorear, pero vemos de que no se puede hacer Korban, entonces no es necesario la palabra Hu, de Hashem Hu, y la razón que necesitas el versículo es para la Alajá de Rab. ¿Qué nos dice Rab? Rabunan nombre Rab nos dice, ¿qué pasa? Un Hashem que hay que dejarlo pastorear hasta que le caiga un defecto y lo puedas redimir. Hay que dejarlo pastorear, se le pasa al pastor, ¿sí? Y se le pasa al pastor y lo deja pastorear. ¿Qué pasa si se lo pasaste al pastor para que lo empiece a pastorear hasta que le caiga un defecto? Y después lo sube al Bet Hamikdash y le hace shejitá antes de que le cayó un defecto. O sea, no es lo ideal, pero no lo hizo con intención de Asham, sino lo hizo con intención de Olá, de otro Korban. ¿Sirve o no sirve? Dice la Gemara, sirve, porque de por sí el Asham regular se puede hacer también Olá. Y aquí esta persona lo hizo como Olá de Davai, por lo tanto está kasher. Dice la Gemara, ¿cuál es la razón que está kasher? Únicamente cuando nitak, cuando ya se le pasó al pastor y antes de que cayó el defecto lo pasaste al Bet Hamikdash, no como Asham sino Olá, ahí es que Bediabat sirve. Pero si nunca se lo pasaste al pastor, nunca puedes hacer lo que Olá. Y aunque lo hiciste shejitá con intención de Olá, no va a servir. ¿Por qué? ¿De dónde lo aprendemos? Lo aprendemos de este versículo, Hu beavayato ye, para enseñarte que el Asham se va a quedar en Kedushá mientras que esté en su mismo estatus anterior, que no se lo entregaste al pastor. Mientras que esté, va a quedarse Asham y no lo puedes cambiar para Olá. ¿Cuándo es que puedes cambiar Asham para Olá? Cuando ya se lo entregaste al pastor y hiciste un cambio. Ahí es que si lo llevan después al Bet Hamikdash con intención de Olá, va a servir. Sigue diciendo la Gemara, Amar Mor, halajá hi ben Nazir. Nosotros mencionamos que Rabbi Yohanan dijo que hay una halajá de Moshe Sinai en Nazir. ¿Qué? Hay una halajá de Moshe Sinai que cuando hay unas monedas, eso es lo que mencionó Rabbi Yohanan, unas monedas generalizadas, designadas para Korban, se pueden pasar para Korban de Olat Nedavá, inclusive que parte de ese dinero generalizado era ¿qué? Era de Hatat. Mashma, que esta halajá de Moshe Sinai es únicamente en Nazir, porque así dice Rabbi Yohanan, es una halajá de Moshe Sinai en Nazir. Mashma que nada más en Nazir, pero no en otras cosas. Pregunta la Gemara, Vetú Leika, Beatania Ushar Hayabe Kinim Shebatora, Shevrisho Maot Lekinehem, Ratzale Avi Bahem Hatat Behemayavi, Olat Behemayavi, Met, Veayulo Maot Setumim y Plulin Dava. La Gemara pregunta, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque en la Baraita está escrito respecto a una persona que tiene que traer un par de tórtolas, ¿sí? Que básicamente cuando tiene que traer un par de tórtolas, un ken, que es uno para hatat y otro para olá, o sea, uno de ellos es hatat. ¿Qué pasa si la persona designó un dinero para esos korbanot, ¿sí? Y no especificó, o sea, generalizó para los korbanot de kinim? Dice la Baraita, si quiere traer con todo ese dinero hatat, un animal hatat, puede. Y si con todo ese dinero quiere traer un animal olá, puede. Ahorita, si la persona murió y no trajo los korbanot y dejó ese dinero que fue designado general para esos dos korbanot de esas dos tórtolas, ¿sí?
y no puede traer un corbán después de su muerte, en este caso, que traiga para Olat Nedaba. Dice la Gemara, vemos Meforash, que aquí también hay un caso de otro que no tiene que ver con Nazir, son las dos tórtolas, nada que ver con Nazir, y es un dinero generalizado. Y también aplicamos esta regla que aunque hay hatat dentro de eso, aunque parte de eso es hatat, decimos de que todo va para Nedaba, la misma regla. Entonces la Halajá Moshe Misiná aparentemente no aplica nada más en Nazir, sino aplica también en este caso. Responde la Gemara, tan Nazir vejayabe kinim de tamula. Efectivamente dice la Gemara, dice la Gemara que todo lo que Rabbi Yohanan mencionó, Nazir, que la Halajá Moshe Misiná es de Nazir, se refiere a Nazir y todo lo que se parece a Nazir. O sea, en Nazir, que tienes que traer varios korbanot con un mismo tema, que es Hatat, Olá y Shelamim, son un Nazir mismo, e igualmente aplica todo lo que parece Nazir, que también tienes que traer dos korbanot o más de un korban, para el mismo tema, que es el caso de las tórtolas, que traes dos korbanot, Hatat y Olá, por un mismo tema. Ahí también aplicaría lo mismo, que el dinero generalizado va, aunque hay parte de eso para Hatat, va para Nedabá. O sea que cuando Rabbi Yohanan dice Halajá Moshe Sinai en Nazir, es una Halajá Moshe Sinai que va para Nedabá en Nazir, y todo lo que parece Nazir, que tiene que traer más de un korban por un tema. Dice la Gemara, leapuke mehadetania, mishaya mehuyab hatat veamar hare alay ola, veifrish maod veamar hare elu lehovati, ratza leavi vaem hatat veema lo yavi, olat veema lo yavi, met veayuno maod zetumim y elejule amelach. Dice la Gemara, si te viene Rabbi Yohanan cuando te dice que es Nazir y todo lo que parece Nazir, te viene a excluir el siguiente caso, una persona que tiene que traer, que transgredió una prohibición. Y si transgredió una prohibición, por ejemplo, comió cebo sin querer, ¿qué tiene que traer? Korban hatat, un solo korban hatat. Vino la persona y dijo, me comprometo en traer un korban ola. En este caso ahorita, ¿qué tiene que traer? Un korban hatat por el pecado. Y adicionalmente, como se comprometió ola, tiene que también traer ¿qué? Un korban no. Tiene dos korbanot. Él efectivamente separó dinero, ¿sí? Y dijo, este dinero es para mis obligaciones. ¿Qué obligaciones aparentemente? El hatat por el pecado y ola por el nuevo compromiso que tuvo. Dice la Gemara, en este caso, si quiere traer con todo este dinero hatat nada más, no puede. Si quiere traer olá nada más, no puede. Y si la persona se murió y dejó este dinero, tiene que tirarlos ¿a dónde? A Yam HaMelach. ¿Por qué? Porque aunque fue general, pero parte de eso que es hatat, hay que tirarlo a Yam HaMelach. Pero dijimos que no, que cuando es parte es para Nedabá, no. Únicamente cuando es Nazir o parecido a Nazir, que se traen por el mismo pecado, por la misma razón, varios korbanot. Pero aquí por el pecado que él hizo se trae únicamente ¿qué? Hatat, y adicionalmente recibió la. Entonces, en este caso no aplicaría la Halajá Moshe Sinai, que aunque tiene que dar todo un monto entero y parte, aunque tiene que dar un monto entero y no especificó, decimos de que ya que parte es para Hatat, no aplica la Halajá Moshe Sinai que mencionamos antes, que todo va para Nedabá, es que todo puede ir para Nedabá, sino decimos que tiene que ir para Yam HaMelach. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.